acerca de este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Y mientras pintaba y peleaba con mi jefe y, y tirábamos chistes de vez en cuando. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido? Y quiero que sea sincero conmigo hoy. Yo voy a ser sincero. ¿Ok? Listo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida, en el caminar con Dios, no se han sentido espiritual? Amén. ¿Y cuántos de ustedes muchas veces en este caminar se han sentido bien carnal? Claro. Amén. Pero ustedes no son los únicos. Porque nosotros escuchamos de las historias de David, escuchamos de la historia de Abraham, escuchamos de la historia de Jacob, de José. Y cuando escuchamos el testimonio de Dios sobre David, yo digo, jamás yo llegaré ahí. Porque Dios dijo, no hay otro como David, que tenga el corazón conforme al mío. En el caminar de David con Dios, él encontró el secreto. Vamos a decirlo así. Pero entonces cuando leemos la historia de Pablo y cuando vemos todas las cosas que Pablo hizo, decimos, jamás yo seré como Pablo. Y la tendencia del ser humano es compararnos unos a los otros. Y cuando nos comparamos unos a los otros, encontramos que llegamos cortos. Porque quizás aquel tiene una manera de ser o un carácter que no es el tuyo. Amén, ¿me están entendiendo? So, dejemos de compararnos con la gente. Porque cada vez que nosotros nos comparamos, nos desanimamos. Ay, yo no soy como fulano. Yo quisiera ser como fulano. Hello. Amén. Una vez un pastor, ya anciano ya él, vino un joven obrero y le dijo, pastor, yo quisiera ser como usted. Tener la paciencia y el amor que usted tiene. Y él lo miró y le dijo lo mismo que Jesús dijo. ¿Estás tú dispuesto a beber la copa que yo he bebido? Amén. Cuando tú ves a una persona y ves que es tan amorosa y le brota el amor. Mire, yo quisiera ser como mi esposa. Mi esposa siempre se está riendo. Siempre. ¿Verdad, Marce? Siempre. Y cada vez que yo escucho la risa de Marcela, pero se ríe con unos deseos. Ay, yo quisiera ser así. Pero me frustro porque yo no soy así. Amén. So, deja de usted estarse comparando o querer hacer como alguien. El único que usted debe desear de ser es como Jesús. Amén. Es el autor y consumador de vuestra fe. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Ahora, cuando leemos el libro de
de Romanos, Romanos capítulo 7, verso 19. Miren lo que dice Pablo. Ahora, ¿cuántos quieren ser como Pablo? Ay, a mí me encantaría ser como Pablo. Pero ¿qué dijo Pablo? Porque lo que hago, porque lo que no hago, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y tú dices, ¿y esto? Pero Pablo entendió que cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, y estaba él en victoria y tenía solo buenas cualidades, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de gozo. Estaba lleno de todas las características de Dios. Pero cuando el hombre decidió o desobedecer a Dios, destruyó toda esa característica. Y la Biblia dice que se entregó a Satanás. Por eso fue que Jesús tuvo que venir y pagar un precio para redimirnos. Y la palabra redención lo que quiere decir es volver a comprar. En otras palabras, nosotros éramos posesión de Dios. Adán con su desobediencia se vendió al diablo. Y Dios tuvo que a través del sacrificio de su Hijo volvernos a comprar. Y compró un gran precio. Ahora nosotros tenemos que dejar que Dios comience a transformarnos. Porque después de un tiempo Dios se nos revela a nosotros y como que uno se le abren los ojos espirituales y uno dice, espérate, Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Porque cuando comenzamos a caminar esta vida, muchas de las cosas no las entendemos. Y entonces no sabemos qué es lo que Dios quiere para mí. O Dios quiere que yo predique o no predique, o Dios quiere que yo sea obediente o no obediente. Y estamos tratando como de encontrarnos en Dios. Amén. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Uno a veces está buscando de ver qué es lo que Dios quiere de mí. No lo que aquel tiene, sino lo que yo puedo tener de Dios. Amén. De Dios. Y en eso muchas veces estamos. Estamos buscando y buscando a ver si podemos encajar donde Dios nos quiere. Muchas veces nos sentimos, yo le estoy dando mi testimonio, porque yo me he sentido así. Nos sentimos a veces que estamos como pez fuera del agua. Y no entiendo. Señor, ¿por qué tú permites esto? Y me paso preguntándole a Dios. Señor, después que yo pasé todo lo que yo he pasado y he tenido las experiencias que he tenido, miren, he estado a punto de la muerte 3 veces, como Pablo, apedreado un montón de veces, pero no se moría. Amén. Yo me imagino que cada vez que le daban una pedra a Pablo,
Él decía, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? Y eso es lo que yo he dicho. Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? ¿Por qué tú me estás permitiendo a pasar por esta situación? Una vez yo me levanté y tuve que reprender al diablo porque yo comencé a cantar una canción mundana. Decía, sufrir me tocó a mí en esta vida. Y cuando yo empecé, me oí yo mismo cantando esa canción. Digo, Señor, reprende al diablo. Amén. Y muchas veces usted se levanta y en vez de decir, Señor, gracias por este día, gracias por llevarme adelante hoy, le cantamos la canción. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Así que vamos a seguir sufriendo. No. Dios no quiere eso. Entonces Dios nos formó. Como dice la iglesia de los brasileños, para de sufrir, hermano. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Yo no tengo que, mire, los otros días estaba escuchando una hermana predicando y le preguntaron, hermana, ¿usted pelea con el diablo? Y ella dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a pelear con el diablo si él está derrotado? La Biblia me dice que resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo lo que hago es que lo resisto. Pero pelear yo con él, ¿para qué perder mi tiempo? Amén. Yo conozco personas que se pasan peleando con el diablo. Digo, Dios mío, ¿cuándo pararán de pelear? Y es todo una pelea. En Colosenses capítulo 3, verso del 1, miren lo que dice Pablo a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Verso 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto a nuestra vida, estás escondido con Cristo en Dios. Amén. En otras palabras, este soy yo. Este es Cristo. Si yo me meto en Cristo, bueno, no se ve tan bien, pero vamos a hacerlo así. Sí. En Cristo nadie me ve. Y si Cristo está en Dios, menos nos ven. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a escondernos en Cristo porque Cristo está escondido en Dios. Y el deseo de Dios es de que nosotros podamos, mire, todos somos culpables de esto. Pero muchas veces pasamos más tiempo en nuestra mente en las cosas carnales que en lo espiritual. Somos todos culpables. ¿Cierto o no? Y entonces tenemos una lucha. Porque lo que el espíritu quiere hacer, la carne no quiere que tú lo hagas. Entonces cuando el espíritu te dice, vete a orar, la carne te dice, no. Tienes cosas que hacer. Especialmente las hermanas. ¿Verdad? Hay que doblar ropa. Hay que lavar. Hay que barrer. Hay que pasar mapo. Hay que arreglar las plantas. Hay que limpiar la casa. Y si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer?
Hello. Amén, hermana. Y entonces el Espíritu te está diciendo, ven para que tengamos un tiempo juntos. Y en ese tiempo yo puedo comenzar a transformarte. Porque cada vez que nosotros vamos a Dios en oración, ahí hay una transformación. Y el diablo sabe eso. Porque aquel que anheló estar a la diestra del Padre y fue destronado, Dios vino y cogió este grupo de gente imperfecto y les dijo, ahora ustedes, si yo los transformo, yo los voy a sentar a mi diestra. So, el diablo está tan molesto y él usa la carne. Amén, porque tanto perfumito que le echamos y la ponemos linda, pero este es el peor enemigo de nosotros. Es la carne. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios te está diciendo, entra para que podamos tener una comunión y yo pueda comenzar el trabajo de transformación. Pero la carne comienza a pelear y tendemos, culpable por primera vez, no, siempre, tendemos a obedecer más la voz de la carne que la voz del Espíritu. Y las cosas que vamos a hacer se nos hacen peores. Es más, estabas limpiando la casa y ya cuando ya estás terminando, que estás cansado y te quieres sentar, vas caminando por la sala, das un tropezón con el tiesto de la planta y se regó toda la tierra en la plaza, en la sala. Ay, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es agobio, cansancio. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Y mira que yo he tratado. Señor, yo quiero ser espiritual. Yo quiero ser un hombre espiritual. Una vez yo le cogí la mano a una hermana cuando yo estaba en el otro ministerio, hace muchos años. Le cogí la mano a esa hermana y ella fue y se quejó con los ancianos. Y este anciano me llamó y me dijo, Joséito, tú eres el hombre más carnal que yo he podido ver en mi vida. Y lo único que salió de mi boca ese día fue, yo sé que yo soy carnal, pero yo quiero agradar a Dios. Hoy en día, ese hombre que me dijo que yo era un carnal, no está caminando con Dios. El carnal está aquí. ¿Ven? Porque no es por lo que nosotros hacemos, sino es por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, pero después de un tiempo, mire, Dios comienza a restaurarnos. Dios sabe que venimos de un mundo caído. Dios sabe que venimos todos golpeados. Amén. En el mundo nos hicieron barbaridades de cosas.
venimos a la iglesia y hemos tenido malas experiencias en la iglesia. Hay que decir la realidad. ¿Por qué? Porque tú viniste a un lugar que nadie es perfecto. Hello. Amén. El que se crea perfecto aquí, mire, arranque y váyase porque se va a contaminar. Amén. Venimos con la mentalidad de que como venimos a una iglesia, aquí la gente anda sobre las nubes. Y aquí es poderoso. Y cuando alguien viene y te hace algo, en la carne, te ofendiste. ¿Quién tiene la culpa? ¿Esa persona? No, tú. Por creer algo que no es. Somos unos seres humanos imperfectos. Somos seres humanos que estamos, como dice mi suegra, somos seres humanos en construcción. Dios nos está construyendo. Dios está hablando con nosotros. ¿Verdad que sí? La Biblia nos enseña que existen dos maneras de vivir esta vida. Una que es gobernada por los deseos de la carne y del mundo. Otra que es gobernada por el Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que decidir. Amén. Tú y yo tenemos que decidir que cuando viene una situación o el Espíritu de Dios te habla, porque Él habla. Quizás no te habla audiblemente, pero te pone un pensamiento o te pone un deseo en tu corazón. Tú tienes que estar dispuesto a quién tú vas a obedecer. Si vas a obedecer a esa voz que te dice, vente, métete al closet. Un ratitito nada más, yo no te pido mucho. O obedece la voz que te dice, tienes mucho que hacer. Las 24 horas no te van a dar hoy. Amén. No te van a dar. Así que mira, empieza a afanarte desde que te levantas. Y te levantas de la cama. Y ahí va la carrera. ¿Ah? Hello. Y cuando llega a las 9 de la noche, dices, ¿y qué hice yo hoy? Amén. ¿Qué hice yo hoy? Cansado. No logré nada. Y ni busqué a Dios. Ay, hace como un mes que no leo la Biblia. Y peor, ni he orado. Entonces hay dos maneras de caminar este camino. Tú puedes caminar este camino con tu mente en Dios. Oye, y cuando la gente habla de una mentalidad carnal o de carnalidades, la iglesia pentecostal hispana se fijó solamente en la vestimenta. Pero hay gente con faldas larguísimas, pastores con grandes corbatas, amén, y tienen una mente carnal. Porque eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, tenemos que renovarnos en nuestra mente. Y nuestra mente tiene que estar pensando en las cosas de Dios. Mire, yo trato de meditar en Dios, aunque nadie se dé de cuenta. Mi mente está meditando en Dios y meditando en la palabra. Y cuando me viene un verso,
voy y lo escribo, mire, y después lo busco y lo estudio. Pero es tratando de mantenerme. No soy espiritual, pero quiero serlo. Amén. No he madurado, pero quiero madurar. Y ese debe ser el deseo nuestro. ¿Ve? Y principalmente en nuestra mente. ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios 23:7. Ajá, miren lo que dice. 23:7. Proverbios 23:7. 23:7. Dice, el principio del verso, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Como usted piensa, es lo que usted va a hacer. Amén. Si usted está pensando siempre, tengo victoria. Yo voy para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Amén. Voy para adelante. Y voy para adelante. Y voy para adelante. Eso va a ser su fruto. Una persona que va para adelante. Y nadie lo va a parar. Yo hubiera parado hace años atrás. De todas las cosas que yo he escuchado y me han dicho. Pero yo dije, no, yo voy para adelante. Porque como es mi pensamiento, en mi corazón, así soy yo. Amén. Y cuando nos metemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿tú sabes lo que sucede? Que lo que está dentro sale para afuera. Amén. Si tú te llenas tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, entonces lo que vas a hablar es la palabra de Dios. Y cada vez que tienes una situación, en vez de confundirte todo, viene Dios y te da una palabra. Pero la saca de lo que tú tienes guardado. ¿Me están entendiendo? Romanos capítulo 12, verso 2, nos dice que tenemos que renovarnos. Amén. Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo. No se conforme a este siglo, hermano. Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a transformarnos. Mire, años atrás nos vinieron con el COVID-19. Amén. Y todo el mundo corrió a ponerse vacuna. A mí me llamaron de la clínica de trasplante. Y me dijeron, tiene que irse a poner la vacuna. Porque usted está en alto riesgo. Y ahí fui yo como un dundito. Y había una fila. Y yo miré a mi esposa, porque los dos estábamos ahí, yo me la llevé conmigo. Mire, y yo me asusté. Porque yo dije, Dios mío, esto parece como la gran tribulación. Todo el mundo poniéndose el sello de la bestia. Yo lo vi así, ¿verdad, Marce? Yo lo vi así. Y yo me asusté. Amén. Me asusté. Y una línea que, mira, cruzaba 2 o 3 bloques para entrar a la clínica del Jackson. Y ahí fueron, nos pusieron la trapo de vacuna esta. Después de eso, me dio la cuestión del corazón. Tuve corazón abierto. Y antes de eso,
Me dio tiroides cáncer en la tiroides. Pero estoy aquí. Aleluya. Amén. Ahora, años después, fue un descaro del Fauci este. ¿Ah? Un descaro. Un descaration. Amén. Ya que no lo... ¿Me entiende? Era solamente para dinero. Tenían que vender eso para sacar plata. Y se hicieron multimillonarios. Y mataron cientos y cientos y cientos de personas. ¿Ah? Es triste eso. Una de las mejores amigas de mi esposa, su esposo entró al hospital y nunca salió. Un hombre joven. Y ahí están los más frescos. Amén. Amén. Pero por causa de que este mundo, mire, nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Tú y yo tenemos que entender que este mundo es gobernado por Satanás. A él se le dio la potestad. Se le dio. Por eso fue que se atrevió a decirle a Jesús. Le dijo, si postrado me adorare, te voy a dar todos los reinos. Porque esto se me fue dado a mí. Amén. Y toda persona, escuchen bien, hermano o no hermano, en la carne, toda persona que no está bajo la cubierta de Cristo, está bajo la cubierta de Satanás. Sea quien sea. Y va a ser usado por él. Pero ¿qué sucedió? Que nos dejamos ir por las cosas en nuestra carne y vimos el fruto en lo terrenal. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de las carnes piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente y comenzar a meternos en la palabra de Dios. Porque de la única manera que tú vas a poder pensar en las cosas espirituales es si estás metido en la palabra de Dios. En el entrenamiento que nos dieron a nosotros, nos hacían leer un capítulo completo de la Biblia. Después teníamos que coger unas tarjetitas y escribir verso por verso y memorizarlo. Y después que se memorizaba, al mes había un examen. Y nos ponían delante de todos los obreros a decir de memoria todo ese capítulo. Pero mire, eso me ha ayudado a mí. Eso ha mantenido mi mente limpia. Amén. Eso me ha mantenido caminando como Dios quiere que yo camine. Me ha hecho tener una mentalidad espiritual. Porque he logrado meter aquí y aquí la palabra de Dios. Queremos ser espirituales. La única manera de que nosotros podemos ser espirituales es si usted se mete en la palabra de Dios. Amén. Es como una persona cuando va a hacer una profesión.
tiene que meterse de lleno en la profesión que sea para poder tener éxito. De lo contrario, no lo va a tener. So, de igual manera es en nuestra vida, igual forma en nuestra vida. Nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios para que cuando venga el enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. Amén. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. No es solamente para los pastores o para la gente que predica. Nuestra vida en victoria depende de eso. Nuestra vida depende de eso. Si tú quieres paz, si quieres tranquilidad, depende de meterte en la palabra de Dios. Amén. Tienes que meterte en la palabra de Dios. Si tú no quieres que pensamientos negativos y pensamientos malos y pensamientos de pereza y pensamientos de todas las clases de pensamientos que hay por ahí se metan en tu mente, entonces tienes que llenarla. Nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios. Amén. Hay un pastor que habla acerca de la mentalidad del hombre y de la mujer. Y él dice que los hombres tienen lo que le llaman un empty box. Una caja vacía. Y es cuando se sientan delante de un televisor. Y la mujer lo llama. Y él no oye. Se hace el sordo. ¿Ves? Uno con experiencia. Escucha, Mayita. Se hace el sordo. Amén. Pero no quiere ser molestado. Porque está en su tiempo. Y su mente está completamente vacía. Ahora mira lo triste de eso. O el peligro de eso. Que cuando la mente está vacía, el enemigo comienza a enviar pensamientos. Tiene que llenarla con algo. Se tiene que llenar con algo. Amén. Y si la llena con las cosas de Dios, vas a pensar en las cosas de Dios. Pero si la llena de todas las basuras que hay por ahí, vas a pensar en toda la basura. Amén. Porque los que son de la carne van a vivir en la carne. Cada vez que hay una reacción de nosotros, yo digo, Señor, perdóname. Volví a meter la pata. Hice una carnalidad. Uno se da de cuenta, ¿sí o no? Uno se da de cuenta porque el Espíritu Santo rápido te redarguye. Y te dice, lo hiciste mal. No vuelvas a hacer eso. Y lo peor es cuando te dice, ve y pide perdón. Ahí la carne empieza la batalla. Y empiezan los pensamientos. No lo hagas. Te van a menospreciar después. No te van a ver igual. Cuidado. Van a decir que tú eres un ñiñín. Amén. No lo hagas. No lo hagas. Don't do it. No lo hagas. Y ahí nos quedamos. Y sigue creciendo ese nido. El hombre con una mentalidad terrenal o carnal busca los placeres antes que a Dios. Hello. Hermano, mañana hay un culto de oración.
Ay, pero hermano, yo no me puedo perder la Disney. Yo tengo que ir a Disney. Yo lo siento, pero el culto de oración que ora el pastor. Póngase usted a pensar en los momentos, escuchen bien, y esto no es religiosidad, pero póngase usted a pensar los momentos que usted debía darle prioridad a las cosas de Dios y no se las dio. Amén. Que otra cosa que no tenía nada que ver con tu beneficio espiritual tuvo más peso que los de Dios. Y todos somos culpables. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero muchas veces le damos más prioridades a otras cosas que el de venir a servir a Dios. Que el de venir a brindarle un culto a nuestro Dios. Y no solamente en la iglesia, en cualquier cosa. Pero entonces cuando miramos la balanza, la vemos así. Y entonces nos preguntamos por qué están pasando las cosas que pasan en mi casa. O en mi familia. O en mis hijos. ¿Por qué están pasando? Porque Dios te está llamando a darle prioridad a Él. No tendrás otros dioses delante de mí. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la palabra de Dios. Y todos hemos sido culpables, porque le damos prioridades a otras cosas que no tienen ningún peso espiritual, no tienen ningún peso eterno. Y le damos más peso a las cosas terrenales que la Biblia dice que van a pasar. En 1 de Juan 2:16 y 17, mire lo que dice. Primera de Juan, 1 John. Primera de Juan 2:16. Y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que es carne, cogemos unos afanes a veces por las cosas carnales y terrenales y nos perdemos el peso espiritual de Dios. Nos perdemos la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso no estoy diciendo que ahora pase la iglesia 24 horas, no es eso. Pero tenemos que buscar nuestras prioridades y darle el lugar que se merecen. Porque si no le damos el lugar que las cosas de Dios se merecen, entonces estamos amando al mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Yo a veces le digo a mi esposa, ay, mira, tantas cosas que uno tiene aquí. Y el garaje ya se está llenando. Y los closets ya se están llenando. Y hay ropa que yo hace meses largos que yo ni me pongo.
Amén. Y nada de eso te vas a llevar. Nadita. No, porque tengo que comprar el último modelo. Sí, te lo vamos a echar en la caja. En El Salvador hay una costumbre que cuando las personas se mueren, le echan vela, le echan fósforo, le echan una cadena y le echan un candado para que tenga luz en el camino y para que si hay algún problema se pueda amarrar y aguantar. Esas son las costumbres paganas. Amén. Y no tienen ningún peso. Es un engaño. Pero el que vive conforme a la carne, o el que está afanado en este mundo, tenemos que trabajar. Tenemos que estudiar. Una joven una vez me dijo a mi pastor, yo voy a dejar las escuelas. Y yo dije, ¿cómo que tú vas a dejar la escuela? Y estaba en escuelas superiores. Y yo dije, ¿por qué tú vas a dejar la escuela? No, porque Cristo viene. Oh. Yo, mira, mientras Él no venga, tú sigues estudiando. Sí. Mientras Él no venga, tú sigues estudiando. Hoy en día, ella me agradece que yo le haya dicho eso. Porque es una de las mejores pintoras de El Salvador. Y está famosa. La están llevando a las embajadas de México, de Perú, de Ecuador. Porque a la gente le encanta sus pinturas. ¿Qué si esa niña hubiera dejado de estudiar? De estudiar. Amén. No es que dejemos lo que estamos haciendo. Es de poner en prioridad lo que hay que poner en prioridad. ¿Qué es más importante para mí? ¿Lo terrenal y lo carnal? ¿O lo espiritual y lo eterno? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para cada uno de nosotros? Busca los placeres antes que a Dios. Viven para el presente sin pensar en la eternidad. Hay gente que piensa que nunca se van a morir. Especialmente cuando uno está joven. ¿Verdad? Yo pienso cosas ahora que no las pensaba cuando yo tenía 20 y 30 años. Pero ahora yo digo, está en la vuelta. En cualquier momento me puedo ir. Y cada vez que se van gente cerca de mí, yo digo, aléjate. Sacude, sacude. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando se mueren los amigos de tu papá y tu mamá, tú dices, eran viejos. Pero cuando se comienzan a morir, los que son tus amigos, tus vecinos, hay que decir como dicen los dominicanos, espérate. No se puede y hay que pensarlo. Cada vez que uno va cogiendo un año más, te acerca más a la eternidad. Amén. Hay personas que están más cerca por su edad a la eternidad que yo. Eso es verdad. Ahora, es verdad en lo natural, pero la vida es de Dios. Y Dios se la da y la quita a quien Él quiera.
Yo he visto personas morir bien jóvenes. Yo conozco el muchacho que fue el número 1 en ayudarme a mí a poder obtener el trasplante de hígado. Hace unos años se le subió la presión de tal manera y nunca le bajó y murió. Él jamás pensaría que él iba a morir antes que yo. Pero se fue él antes que yo. Y yo todavía estoy aquí. Amén. Pensemos en la eternidad. Vivamos el presente pensando en la eternidad. Porque eso nos va a llegar a todo. Sus decisiones están basadas en lo que pueden ganar hoy. Y no son decisiones en Dios. Y para nuestras decisiones nosotros tenemos que orar. Y pedirle a Dios que nos ayude. Aman más las posiciones que la misma presencia de Dios. Amén. Su identidad depende de sus éxitos. Usted ha visto personas que cuando cogen el diploma de ingeniero o esto, la gran cosa. Eso es un papel, mijo. Tú vas para el mismo sitio que voy yo. Pero eso es lo máximo en el mundo. Una de las cosas que yo vi en Centroamérica, que tener título era algo... Bueno, había un hermano médico que cada vez que me presentaba a mí, no me presentaba por mi primer apellido. Porque mi primer apellido, Rivera, es común en El Salvador. Pero Maisonet, ese es extranjero. Y yo un día le pregunté, ¿y por qué tú me presentas a mí como el pastor Maisonet? No, pastor Maisonet. Eso sí que es un apellido. Y eso me extrañó. Pero eso es tener una mentalidad carnal. Porque mi identidad tiene que venir de Dios. Amén. Tiene que venir de Dios. Marcos capítulo 8, verso 36. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Amén. ¿Terminamos o no? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera qué? Su alma. ¿De qué nos vale a nosotros tener todas las cosas que el mundo nos pueda dar y que en el día de mañana perdamos nuestra alma? Y eso ha pasado en este caminar. Personas que no tenían nada vienen al Señor, no porque vinieron a nuestra iglesia. Vinieron al Señor. Y el Señor vino y los prosperó. Y los bendijo. Y los bendijo. Y los bendijo. Hicieron de esa bendición su Dios. Y se fueron con su bendición. Y dejaron a Dios. Hoy en día los hijos están perdidos por una mala decisión que hicieron. ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad? Mateo capítulo 6, verso 33. Un verso que todos ustedes deben saber. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas.
Si usted busca a Dios, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. No he visto justo desamparado. En otras palabras, cuando usted busca a Dios, los cielos se abren. Y Dios derrama bendición hasta que sobreabunda. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 2. Y con ese verso terminamos. Tengo más que decir, pero vamos a quedarnos ahí. Amén. Capítulo 3, verso 2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hoy usted recibió algo, mi consejo es que hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a buscar más de Dios. Vamos a poner nuestra mirada, nuestra mente en las cosas de Dios. Dejemos lo de la carne. La carne lo único que hace es traernos pleitos, contiendas, disensiones. En Gálatas capítulo 5 usted puede leer toda esa lista. Y lo que sembramos en la carne, vamos a cosechar en la carne. Tenemos como iglesia, tenemos que entender eso. Si usted se apartó del mundo, entonces también apártese de todas las cosas que pueden haber en usted que sean del mundo. Busque la solución a los problemas. No rápido explote y como pasa. Amén. Le damos lugar a las emociones y en las emociones hay ofensa, hay enojos, hay ira, hay contienda, hay enemistades, se levantan murallas. Entre los matrimonios se levantan murallas. Entre hermanos y hermanas se levantan murallas. Simplemente porque estamos viviendo en la carne. Tenemos que entender eso. Dios nos escogió de toda la gente a través del mundo. Dios te escogió a ti y a mí. Y ahora Él está tratando de ponerte en tu lugar. Que tu tensión sea encontrar el lugar en Dios. Amén. Yo una vez cantando un cántico que cantamos en la iglesia cuando yo estaba. Y decía, yo sé quién soy yo sé quién soy yo. Soy hijo de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que encontrar nuestra identidad en Dios. Tú sabes que yo, ya para terminar, yo llegué a un momento en mi vida donde yo tenía una estima tan baja que si alguien me hacía un favor a mí, yo me sentía como un esclavo. Como que yo tenía que de ahora en adelante, yo tenía que servir a esa persona. Porque hoy estaba tan agradecido que me convertí en un esclavo. Hasta que Dios un día me dijo, yo sentí que Dios me habló a mi corazón. Y me dijo, tú puedes ser agradecido y vivir una vida agradecida. Pero tú no puedes vivir como un esclavo. Y muchas veces nosotros, por tener nuestra estima baja, nos sentimos así con la gente. Y tenemos que hacer lo que la gente nos diga. No, yo no tengo que hacer nada de lo que... Es más, mi esposa no tiene que hacer nada de lo que hace.
Ella lo hace por amor. Y lo que yo hago por ella, lo hago por amor. Pero yo no tengo nada que hacer ni nada de lo que hago. Y usted no tiene que hacer nada de lo que usted hace si no es por amor. Servimos a Dios, buscamos a Dios, queremos a Dios porque la amamos. Porque antes de tú y yo amarlo, Él nos amó a nosotros. Y lo hizo por amor. Amén. So vamos a quedarnos ahí. Busquemos las cosas de arriba. Amén. Van a haber días donde te vas a sentir carnal. Van a haber días que vas a querer gritar. Dale, grita. Yo te doy el permiso, grita. Amén. Van a haber días que vas a coger a tu esposa y dices, siéntate ahí, que tenemos que hablar. Van a haber días así, ¿cierto o no? Amén. Pero de eso crecemos. Amén. Somos seres humanos en construcción. Vamos a ponernos de pie. Y si Dios le habló a usted hoy, simplemente ríndase a Dios. Solamente ríndase. Y dile, Señor, ayúdame. Vamos a confesarnos hoy. Usted con Dios. Dile, Señor, muchas veces te he fallado. Me he sentido un hombre o una mujer carnal. He permitido que pensamientos que no son tuyos entren a mi mente. Pero hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy te pido, Señor, que me dé la fuerza y la gracia para seguir adelante. Señor, que me dé la gracia para poder meditar en tu palabra. Llenar mi mente y mi corazón de tu palabra. Y que mi vida cada día sea transformada. Que yo pueda mostrarte a ti a través de mi vida. Que yo pueda mostrar tu carácter a través de mi vida. Señor, no soy perfecto. Te he fallado. Pero tú eres el Dios de misericordia. Tú eres el Dios de segundas oportunidades. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada hermano y hermana que están aquí presentes. Te pido que tú les ayudes, que tú les fortalezcas, que tus ángeles vayan delante de ellos y que las ventanas de los cielos sean abiertas de bendición para sus vidas. Que en sus hogares nunca falte el pan. Señor, que tu bendición repose sobre cada uno de ellos. Somos un pueblo bendito para bendecir. Y yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Yes. Aleluya.